18 y versículo 22 y capítulo 4 y versículo 3. En la segunda carta de Juan tenemos un capítulo del versículo 7. Ahí tenemos las 4 ocasiones que se usa el anticristo. Hay otras ocasiones en donde miramos nosotros que se viene a dar a entender que es el anticristo. Por ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, miramos nosotros que ahí el apóstol Pablo está hablando del anticristo. No menciona el nombre anticristo, sino menciona al hombre de pecado, pero se refiere a lo mismo. Y miramos nosotros que en estos versículos nos da a entender quién es el anticristo. Ok. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Según este versículo, el anticristo había de aparecer, se había de manifestar durante los últimos o los postreros tiempos. Esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y claramente, según la Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, dice que ya estamos viviendo en los últimos días, en los postreros días. Entonces, el anticristo existe. ¿Quién es el anticristo? Pues el versículo el versículo 22 nos da a entender o nos da una definición de quién es el anticristo. Dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, todo grupo religioso que enseñe que Jesucristo no es Dios, son anticristos. Todo grupo que niega la divinidad o la deidad de Jesucristo son anticristos. Toda persona quien niega la venida de Jesucristo es anticristo. Y hoy en día, hermanos, ya en la iglesia de Cristo ya se ha levantado una doctrina que se le ha intitulado la renovación de la tierra. Y esa doctrina, ¿verdad?, ya es predicada y enseñada por miembros del cuerpo de Cristo Jesús, por predicadores, que usted se sorprendiera por la educación que ellos tienen, ¿verdad?, que han llegado a esa conclusión. Es una doctrina que es semejante a la doctrina de los testigos de Jehová, que esta tierra se va a quedar. Ellos enseñan, ¿verdad?, que solamente los 144,000 son los que van a reinar en el cielo y los demás se van a quedar aquí en la tierra. Es la misma doctrina, pero se le llama la tierra renovada. Ya existen dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero note lo que dice el versículo 22, que son mentirosos y vienen a negar al Padre y al Hijo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y nuevamente, en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y digo esto, ¿verdad?, para que nosotros estemos familiarizados con esta frase que se usa frecuentemente en las cartas juanías, en las cartas o en las epístolas juanías, ¿verdad?, que son las cartas de Juan, se usa el anticristo. Y yo sé bien que se le ha puesto diferentes interpretaciones a la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2. Tanto que han llegado a un decir, ¿verdad?, que se refiere al Papa, o el Papa es un anticristo también, porque niega la autoridad del Padre, ¿verdad?, niega la autoridad de Dios, pero son anticristos, ¿ok? Pregunta o comentario de esto, hermano.
Muy bien. Vamos a entrar ahora en nuestro estudio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 29. Y simplemente he puesto, ¿verdad?, el pecado. El pecado. Y el pecado siempre ha existido. Siempre ha existido. Y esto lo miramos en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1 al 2. La existencia siempre ha existido. Y el propósito del apóstol Juan en estos dos versículos es de darlo a entender, número uno, ¿verdad?, que el pecado existe. Y número dos, que tanto el cristiano como la persona que vive en el mundo debe de despojarse del pecado. Miren lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1 y 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Consideraron lo que dice aquí el apóstol Juan? Primeramente dice, ¿verdad?, que el pecado existió, existe y habrá de existir en el futuro. Recuerden que el pecado entró por medio de Eva. Esto claramente lo enseña la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 14. Dice que Eva fue engañada por Satanás. Y a consecuencia de ese engaño, Eva entonces también hizo que su esposo pecara. Y a consecuencia del hombre, Romanos capítulo 12, versículo 5, dice que el pecado entró al mundo. Es interesante, ¿verdad? Porque al leer estos dos pasajes, bueno, vamos a leerlos, ¿verdad?, para que podamos entender el concepto que quiero desarrollar aquí. Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya conocemos la historia. ¿La quiere leer más detalladamente? Puede ir a Génesis capítulo 3 y versículo 1 en adelante, en donde podemos ver esto que ocurrió en aquel entonces. Pero aquí tenemos que dice: y Adán no fue engañado. Entonces, ¿cómo venimos, así no se me da la voz, cómo venimos entonces a justificar lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 12? En Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, noten lo que dice, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí la culpabilidad se le está dando al hombre. Yo sé bien que debemos de hacer un estudio lexicógrafo concerniente a la palabra hombre. Y muchos predicadores, muchas personas, estudiantes de la Biblia, dicen que la palabra hombre aquí se refiere, es una palabra genérica, que se refiere tanto al hombre como a la mujer. Y en este caso, pues se refiere a Eva. Y claro que es sustanciado, ¿verdad?, por primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Pero aquí la palabra se refiere al varón. Entonces la pregunta que surge de todo esto es: ¿cómo pecó Adán, que dejó entrar el pecado al mundo? Y la única conclusión, ¿verdad?, que miramos nosotros bíblicamente, nosotros los varones, hermanos, somos los responsables por nuestros hogares. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros los varones somos responsables, tanto por nuestra esposa, por nuestros hijos. En Efesios capítulo 5 y versículo 26, considere pues lo que dice la responsabilidad de nosotros los varones hacia nuestras esposas. Efesios capítulo 5 y versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Claro que aquí está hablando de Jesucristo y la iglesia. Eso lo entendemos por lo que dice el versículo 33, o más bien el 32. Dice, grande es ese misterio. Thank you, brother. Con su permiso, hermanos. El versículo 32, note lo que dice. Dice, grande es ese misterio, mas yo digo esto con respeto de Cristo y de la iglesia. Pero aquí está usando el matrimonio. Y está hablando de que el jefe, el responsable, el varón, es responsable para santificar ¿a quién? A su esposa. No el predicador, no el anciano. Es su responsabilidad de santificarla. Y la palabra santificación o santificar quiere decir hacerla santa, consagrarla. ¿Y cómo se viene a consagrar? ¿Cómo se viene a ser santo? Por medio de la palabra. Entonces quiere decir que usted le tiene que enseñar a su esposa que llegue a ese punto. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que ahí está una responsabilidad nuestra. La siguiente responsabilidad de Efesios capítulo 6 y versículo 3 al 4 que dice que debemos de ¿qué? Entrenar a nuestros hijos. Solo que no solamente a la esposa, sino que también a los hijos. Ahí en Isaías capítulo 38, versículo 19 dice, padres, enseñar la verdad a vuestros hijos. Solo que entonces deducemos de todo esto que Adán, los mandamientos que se les dio a él, ¿recuerdan cuando Adán fue criado? Fue el primero que fue criado. Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios crió al hombre primero. Y miramos nosotros que a Adán se le puso que nombrar a todos los animales y se sintió un poquito triste porque no hallaba a nadie incomparable a él. ¿Verdad? Génesis capítulo 2. Y en el versículo 18 de Génesis dice Dios que le iba a hacer una ayuda idónea. Es la mujer. Y ustedes ya conocen la historia. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que el hombre es responsable de entrenar a su esposa. Y lo que miramos nosotros en donde Adán falló, que no le entrenó, no le enseñó los mandamientos que Jehová Dios le dio a Adán en Génesis 2:14. Dios le vino a comunicar a Adán varios mandamientos, varias enseñanzas. Y Adán no se preocupó en enseñarle y cuidar a su esposa. Y esto fue el pecado de Adán. No fue engañado por Satanás, pero fue engañado por su esposa. Y es lo que dice, ¿verdad? La mujer tiene mucho poder, hermanos. Como si no lo supieran, ¿verdad? Tiene mucho poder. Solo que entonces hay que tener cuidado. Pero miramos nosotros que esto fue lo que sucedió. Por eso entonces ya podemos unir, armonizar estos dos versículos. Que el pecado entró por un solo hombre, que la mujer fue la que fue engañada, no Adán. Entonces esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y el pecado entró, y el pecado existe. Y a consecuencias de que existe, entonces miramos nosotros, ¿verdad?, de que todo mundo está bajo pecado. Esto claramente ya lo sabemos, Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero aquí miramos nosotros que encuentran dos cosas que el apóstol Juan está hablando. Está hablando del cristiano y está hablando del mundo. ¿Ok? El cristiano, según capítulo 12 y versículo 1, la primera parte, dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, tenemos abogado para con el Padre. La manera en cómo un cristiano trata con el pecado es diferente a cómo el mundo lo trata. El cristiano ya ha sido obediente al mandamiento de Dios, ya sus pecados han sido borrados, y eso no quiere decir que va a ser perfecto de ese momento en adelante. Va a cometer pecado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, el apóstol Pablo dice, dice, mire que el que esté firme, que no caiga. Nos da a entender que existe la posibilidad de que podemos caer en el pecado. Tenemos que
andar siempre con cuidado, porque Satanás es muy astuto. Ya sabemos que anda como un león rugiente buscando a ver a quién devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Entonces miramos nosotros que el cristiano puede pecar y cuando peca dice que tiene a Cristo como abogado. El cristiano se arrepiente. ¿Qué es lo que los apóstoles le dicen a Simón, aquel que ya había sido bautizado, aquel el cual sus pecados ya habían sido perdonados? ¿Qué es lo que le dice? Órale al Señor, arrepiéntete y órale al Señor. Y quizás, ya depende de Dios, ¿verdad? Y quizás, este lo miramos nosotros en Hechos capítulo 8, para que lo puedan leer ustedes, hermano, y digan, no, este hermano, no. Hechos capítulo 8, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Ya no le dice, ¿verdad? Bautízate, como le estaba enseñando Felipe, sino que ahora le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo menciono, ¿verdad? Porque Simón pecó. Solo que nosotros los cristianos tratamos con el pecado diferente, ¿ok? Por eso se anuncia después de cada clase, si miembros de la iglesia han fallado, han pecado, y estás totalmente arrepentido, ¿verdad? ¿Quieres que oremos por usted? Entonces lo hacemos, ¿ok? Porque es lo que la palabra nos enseña. Pero también habla sobre el mundo. Y esto lo miramos en la última parte del versículo 2. En la última parte del versículo 2 dice de la siguiente manera, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por todos, por lo de todo el mundo. Jesucristo ya entonces, pero note lo que dice el versículo, la primera parte del versículo 2. Jesucristo es nuestra ¿qué? Propiciación. La palabra propiciación, hermanos, quiere decir un sacrificio que viene a aplacar la ira de Dios. Esto viene del Antiguo Testamento. Algo que se hace para que Dios ya no demuestre ira sobre nuestra vida, si que Dios ya no lo mire con aquello, ¿verdad? Que lo miraba antes cuando éramos pecadores, sino que lo mire diferente. Y Jesucristo es la propiciación de todo el mundo. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? De todo el mundo. Y claro, tenemos que hacerle preguntas cómo, y etcétera, etcétera. Pero miramos nosotros, ¿verdad? Que el pecado siempre ha existido, existirá y en el futuro, pero hay dos maneras en cómo tratar con los pecados. Por eso cuando hacemos la invitación otra vez, decimos, amigo o amiga, tú que te encuentras en pecado, y te demostramos el plan de salvación, porque para ti esto es lo que necesitas que hacer. Para los miembros del cuerpo de Cristo Jesús es diferente. ¿Ok? Pregunta o comentario. Wow, ya me está acabando el tiempo. Sí, hermano Nando. Sí, porque vamos a ser juzgados, ¿verdad? En 2 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿verdad? En su manifestación, en su reino, ¿verdad? Sino que no va a ser juzgados, sino que tienen bastante cuidado, ¿verdad? Con no pecar, ¿verdad? Si pecas, si tienes que pedir disculpas, ¿verdad? Para llevar una vida recta ante Dios y ante los ojos de Así es, Jesucristo, ¿verdad? así es. Dice, te encarezco, ¿verdad? Es algo identificado a Sí. El pecado es real y el pecado es muy peligroso, tanto para el cristiano como para la gente del mundo. Hermano. Así es. Así es. Hermano Juan. Hermano, en esta vida hay dos tipos de hombres, Adán y Job. Adán fue un hombre que se dejó llevar por la tentación de la mujer y se prestó al pecado, ¿verdad?
pesar de que él amaba mucho a su familia, él puso un alto a su esposa diciendo, espera, como mujer tú has hablado. Entonces de nosotros los hombres depende, hermano, el bienestar, la salvación espiritual de nuestra familia, porque Dios nos ha dado ese mandamiento, no a la mujer, no al predicador, no al anciano, no a mi papá, no a mi suegro, al hombre, cabeza principal de la familia. Nosotros tenemos que dar cuentas a Dios qué hicimos con nuestra familia. Así es. Sí, porque muchos hombres son pasivos y cuando eso se muestra, ¿verdad? La mujer pues toma el vacío que existe. Y aún están faltándole respeto a las leyes de Dios, porque Sí. no están cumpliendo con los mandamientos de Dios. Así es. Y por eso estamos en donde estamos, hermanos. ¿Verdad? Porque muchas mujeres agresivas han tomado y han querido tomar ese lugar. Es que dieron nomás una costilla. ¿Mande? Es que dieron nomás una costilla. Sí, pero dijo que una mujer, el hombre da como ayuda y domina, no domina. Y así ya muchas Eso me acuerda que le dijo una oración un señor, Señor, ¿cómo me gustaría una mujer que me planche, que me lave la ropa, que me dé de comer y que, bueno, le hizo una lista larga. Y le dijo, pues eso te va a costar, en inglés, ¿verdad? Es an arm and a leg, o sea que te va a costar mucho. Y entonces el Señor dijo, pues ¿qué me puede dar por una costilla? La conclusión de todo esto, hermano, tenemos lo que tenemos por causa de que hicimos una costilla. Pero no, sí, es cierto. ¿Mande? El propósito de Dios era hacerle una ayuda idónea al hombre. Pues sí es. De la costilla del hombre. Pues sí. Pues sí es. Y debe de ser. Dice que el hombre fue creado primero. Pues sí. Pero regresando a lo que dice Juan, ¿verdad? Cuando Dios, fíjate, cuando pecaron, ¿a quién se le apareció? ¿A Eva? A Adán. Fue en busca de Adán. Y cuando le trajo a Adán su atención, lo que había hecho, ¿a quién le echó la culpa a Adán? La mujer que tú me diste, Señor. No, espérate, ¿cómo que la mujer que tú eres el? Pero fue con Adán, no fue con Eva. No fue reclamarle a Eva, ¿verdad? Porque Eva pecó, pero no fue reclamarle a Eva, fue con Adán. Y Adán lo que hizo, ¿verdad? En vez de tomar responsabilidad, dijo, pues, la mujer que tú me diste, Señor. Bueno, Juan. Entonces agarramos a fuego que la mujer, que el hombre, que quién puede más. Eso es aparte. Simplemente Dios puso un orden. Tanto el hombre y la mujer son importantes en cierto punto. Todos somos importantes, pero Dios puso un orden. Padre, Jesucristo, el varón, mujer e hijos. Está un orden que debemos de respetar. Eso es la autoridad. Así de sencillo. Así es. Y esto lo dice, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 11, versículo 3. Está el Padre, está el Hijo, que es Jesucristo, está el hombre y está la mujer. Noten dónde se encuentra la mujer. Como decía el americano, Mike, you don't run things up in here. Es el hombre y el hombre tiene que responder al Hijo y al Padre. Solo que la mujer. Y es lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dios es hombre, Jesucristo hombre, y los 12 apóstoles, Jesucristo escogió 12 apóstoles y los 12 hombres, ¿verdad? No solo una mujer, ¿verdad? Todo hace hombre, ¿verdad? Que no se... Y es otra cosa también, hermanos. ¿Saben ustedes que ya han cambiado la Biblia? Y hay Biblias que existen de que dicen que Dios es mujer. Y que Dios es transgender. Sí, ahí está la Biblia de Cotton Patch Bible, le nombran. Y también usa una palabra, ¿verdad? Que yo sé bien que es una palabra vulgar, pero así es como se llama, ¿verdad? The Queer Bible, le dicen. Ya existen. Vayan al internet y búsquenlas. Ahí están. Y miren lo que dicen, miren lo que enseñan. Es algo horrible, ¿verdad? Pero la cosa es de que ahí está. Y sabemos, ¿verdad?, de que en todo esto, cuando habla del homosexualismo, ¿verdad?, tanto las lesbianas como los
los hombres. Solo que todo eso ya existe. Hermano, el tiempo ya se me terminó. Pero dice la Escritura que hay aquel que le ponga o le quita la palabra de Dios, ¿verdad? Como ahorita en la iglesia de Cristo, ya están las mujeres que están en el púlpito, ¿verdad? Zapadas. Ya. Ya. Y para allá vamos, hermano. No que vamos a hablar más de las mujeres, pero he preparado estudios concernientes a la mujer. En 2 meses ya vamos a estar estudiando sobre eso, solo que vamos a estudiar más a fondo concerniente a eso. No que estemos hablando en contra de la mujer, pero que podamos entender qué es lo que la Biblia enseña concerniente a todo esto. El tiempo ya se me ha terminado y solamente... hermana Fanny. La Biblia dice que a la mujer hay que cuidarla como un vaso frágil. Sí, así es. Pero en ese cuidado le tiene que decir, callas mujer. Eso no dice. El hermano Juan lo acaba de decir, Job le dijo a su mujer. Mire, mire, para que miren que yo no soy el que estoy diciendo, no. Vamos a Job capítulo 2. Vamos al libro de Job. Vamos al libro de Job, hermano. Porque ya parece que aquí le hice al panal. Job capítulo 2, versículo 8. Job capítulo 2, versículo 8. Dice así: y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Mujer hablándole fuerte a Job, ¿verdad? Job estaba en dolor, estaba sufriendo, y luego viene la mujer y te digo, y ya le comienza, ¿verdad? Versículo 10. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquier de las mujeres fautas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal y no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que Job recibió amonestación de su esposa se le acercó y como que, ¿todavía estás ahí, hombre? Pues ¿qué tienes? Maldice a Dios y ya, se acaba todo esto. Y Job entonces le contesta y le dice: has hablado como cualquiera de otras mujeres. Tú no entiendes a Dios. O sea que la puso en su lugar. Dijo: ¿recibiremos de Dios lo malo y lo bueno? Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Recibiremos lo bueno y no lo malo. Sí, algo así. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que Job, pero mi punto es este, hermano, que Job le habló a su mujer fuerte y la puso en su lugar. Y no permitió. Eso es lo que, el ejemplo que está dando el hermano. Cuando Adán, sí, cuando Adán dijo: pues fue la mujer que tú me diste. Y este es el punto que el hermano estaba tratando de hacer. Hay 2 tipos de hombres: los pasivos, los que se dejan, sí son vaso frágil, ¿verdad? Pero hay mujeres que están tan fuertes, tienen un puño de hierro, ¿me entiendes? Y hay otras de esta manera. Solo que a eso me refería, hermana Santa, ¿ok? Para aclarar el punto. A ver, hermana, a ver. Sí. Otra cosa, hermano, ahorita la Cristo, yo he trabajado con gente judía y me preguntan mi religión cristiana, y estaba investigando hace poquito y dice que los musulmanes, especialmente los musulmanes, no sé si sean judíos o no, ellos creen que Cristo fue un profeta, pero fue un profeta como que no fue hijo de Sí. Dios, que no crucificado ni nada, que nada más no quiso ser cielo. Son anticristo, hermano. Son anticristo. Y el primer punto que acaba de decir, ¿verdad? Un versículo, Efesios 5:33. Me empiezan, hermanos, y se comienzan a venir en la computadora muchos versículos, ¿verdad? Dice, Efesios 5:23. Por lo demás, cada una de vosotras ame también, o cada uno de vosotros ame también a sus mujeres como a sí mismo. Pongan atención. Y la mujer
respete a su marido. Punto. Ya vamos a pararle ahí, ¿no? Porque nos estamos metiendo más y más. Ahora todos vamos a necesitar botas, ¿me entiendes? ¿Eh? Sí. Ya. Dice, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ahí podemos hablar bastante de eso, ¿verdad? O sea que ahí nos metemos en otra área, hermana. Hermana Alicia. Se habla mucho que la mujer sea sumisa, se habla mucho que la mujer sea idónea, se habla mucho de que la mujer debe estar, que el hombre a la cabeza, se habla mucho. Claro, es correcto porque Dios lo manda. También vamos a ver los hombres, hay unos machistas, que creen que porque la mujer tiene que sujetar, ya pueden pisotearla, ya pueden hablarle como quiera, ya pueden decirle para otras cosas, y eso no manda Dios. Hay hombres machistas que yo he platicado que entienden eso. Que ay, a veces es mujer y puedo hacer lo que. No. Ayuda idónea es una mujer buena, pero no para que la atropellen, no para que suban arriba de ella, no para que la le hablen mal, no porque le hablen con mucho acá. No, se le habla con amor, porque en el amor de Dios se debe hacer todas esas cosas. Así es, hermano. Ya oímos, varones. Ahí lo dejamos, hermana, ¿ok? Ahí lo dejamos porque parece que se está calentando la atmósfera aquí, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Pero tienen razón, hermana. Todas tienen razón. Ahí lo vamos a parar, brother, ¿ok? Porque... Bueno. Los maridos debemos vivir con ellas igualmente, sabiamente. Sí. Ok. Ya me voy a poner la Biblia en la bolsa, hermanos, ¿ok? The class is over. ya se paró. ¿Iba a decir algo? Y la mujer prudente, dice la palabra es de Jehová, la mujer prudente. Solo que son todos los que tienen esposas prudentes son de, viene de Dios. Pues toda mujer va a decir que es prudente. Toda mujer. No creo que ninguna de ustedes va a decir yo soy una mujer insensata. Todas son prudentes. Solo que ya entramos en otro área, ¿verdad? Todas son. Ok. Vamos a darle lugar al hermano Juan ya, porque ya el hermano se va a regresar a sentar. Hermanos y hermanas, muchas gracias por su atención a la clase. Gracias por sus comentarios. Realmente nosotros como varones sí deberemos respetar a las mujeres, a nuestras esposas, igual como nuestras esposas nos deben de respetar a cada uno de nosotros. Y yo sé bien que es un trabajo de parte de los dos. Luchamos para ser perfectos. En ocasiones fracasamos, caemos, ¿me entiendes? Pero nos damos a ver que hemos caído, hemos fracasado, y lo bonito es que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado para poder admitir nuestros errores y poder tratar de corregir la situación, hermanos. Y esto es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Y se necesita el trabajo del uno y del otro. Claro, que no debemos de ser machistas, como dice la hermana, ¿verdad? Porque Cristo no lo demostró, sino que debemos de, con cariño y ternura, tratarnos unos a los otros, con todo respeto. Habiendo dicho eso, entonces hoy en esta tarde queremos darle oportunidad a cualquier persona que sienta la necesidad, ya sea si es amigo o amiga entre nosotros y quiera bautizarse para el perdón de sus pecados, ya entiende lo que tiene que hacer, estamos listos para complacerle. Si acaso aún todavía no llega a ese entendimiento, estamos listos para ayudarle, para quitar toda confusión y error en su mente, para que pueda entender la verdad de la Biblia concerniente a su salvación. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y necesita las oraciones de la congregación, estamos listos para hacerlos. Estamos para ayudarnos unos a los otros. La Biblia dice que debemos de orar uno por los otros. Así que cualquier que sea su situación, la invitamos que se pongan de pie
y que pasen si acaso es necesario para atenderle a sus necesidades. Yes, sir. Para poder entonar el número 55, el mundo perdido, número 55. Si estamos listos, cantemos. El mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. En día la noche se cambia con él, Jesús es la luz del mundo. Irás en la luz y a su hiel eres fiel, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Oh ciego del obrego error, Jesús es la luz del mundo. Él manda alabaros y ver su fulgor, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Ni sol ni luna el cielo obtendrá, Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará, la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo.